Como lo había prometido, en este video lo que quiero hacer es un pequeño resumen de la serie llamada Intervencionismo, un remedio peor que la enfermedad que tengo en mi canal de YouTube. Hice aproximadamente 2 horas de contenido y la idea era hacer un pequeño resumen para Instagram, tratar de que fuese un video mucho más corto. Si no han visto mis videos, esto va a ser más bien un teaser. Les recomiendo que vayan y vean lo que he colocado en el canal de YouTube, ya que elaboro en muchísimo más detalle y profundidad todas las ideas en las que vamos a hablar y desarrollar ahorita, pero para los que ya vieron ese video, este va a ser entonces un breve resumen de los conceptos. Entonces, empezamos por una situación en la que tenemos un mercado eficiente. Un mercado eficiente, entiéndase como una situación en la que no tenemos exceso de demanda o que tenemos exceso de oferta. Es decir, tenemos una circunstancia en la que se oferta lo mismo que se demanda y no tenemos una situación de lo que entonces llamaríamos ineficiencia. Una intervención vendría siendo entonces que un tercero, entiéndase algún ente del Estado, algún ente del gobierno, arbitrariamente decide que ese precio de mercado está muy alto o está muy bajo. El gobierno podría entonces definir un precio techo y decir el precio va a ser por debajo del precio de equilibrio de mercado o por lo que está en el mercado, entonces no se puede establecer un precio mayor a eso, es un precio máximo. En una circunstancia donde hay precios máximos, siempre vas a llevar ineficiencia porque entonces va a haber mayor demanda, pero entonces va a haber menos oferta. Entonces ahí tienes una situación de escasez. En el caso contrario, cuando tú dices, bueno, es que el precio de mercado es muy bajo, yo voy a arbitrariamente definir un precio más alto, ahí piensa el gobierno que está beneficiando a la oferta, estableciendo un precio un poco más alto. Ahí tenemos el caso contrario, tenemos una sobreoferta. Ahí tenemos que van a haber más personas dispuestas a vender, pero menos personas dispuestas a comprar. Ya con esos dos escenarios, entonces definimos que un interventor o hacer una intervención en un mercado eficiente lo va a volver ineficiente. O mejor dicho, ineficiencia quiere decir una situación en la donde la cantidad demandada no es igual a la cantidad ofertada, ya sea porque hay más demanda que oferta o más oferta que demanda. Ese es nuestro primer escenario. Ahora, hay un segundo escenario que es el argumento de la mayoría de los que están a favor de una intervención o del intervencionismo, que vendría siendo ¿qué pasa si el mercado es ineficiente? Y hay varias circunstancias en las que el mercado puede ser ineficiente. La primera vendría siendo ¿qué pasa cuando hay externalidades? Externalidades son situaciones de mercado en donde el resultado en un grupo de agentes lleva o conlleva impactos positivos o negativos en otro mercado. Por ejemplo, la contaminación sería un ejemplo muy clásico de externalidades negativas. En una externalidad negativa, la sociedad quisiera menos de esa cantidad siendo producida, pero el que está produciendo no está absorbiendo el costo total de la sociedad. Es decir, el que está haciendo, por ejemplo, y me parece que este es el ejemplo que di en el video, el que está haciendo la botella de soda, ya sea de aluminio o de plástico, no está asumiendo el costo que esa botella de plástico o esa lata de aluminio está llevando entonces al resto de nosotros que vivimos en un ambiente que está contaminado. La respuesta del intervencionista es el argumento pigouviano, es decir, pongámosle entonces como parte del precio ese costo social o ese costo marginal social de la contaminación al precio de la lata de soda o al precio de la botella de plástico. Entonces, el problema con este argumento es que, ¿y entonces quién define cuánto es ese costo social? Ahí tenemos un problema de información asimétrica. No necesariamente sabemos cuánto el mercado está dispuesto a valorar esa contaminación o cuál es el costo real y objetivo de esa contaminación, creando entonces una circunstancia, como en el ejemplo 1, en el que podríamos tener un excedente de demanda o un excedente de oferta, sin necesariamente resolver el problema. Y digo excedente de oferta y digo excedente de demanda porque evidentemente podríamos tener una circunstancia en la que queremos una externalidad positiva, un caso en el que queremos promover que exista más de eso y no se está necesariamente produciendo. Ahora, lo que normalmente se usa para entonces resolver las externalidades negativas y positivas es lo que conocemos como el teorema de Coase. Ronald Coase, que ganó un premio Nobel por esto, decía, bueno, si nosotros podemos crear un mercado en que las personas podrían definir cuál es el precio de esa externalidad, ya sea positiva o negativa, permitámosle a ellos intercambiar entonces para tratar de corregir esa ineficiencia. Es decir, si existe una ineficiencia de mercado, utilicemos el mercado para entonces corregirlo. Elaboro mucho más de esto en mi video. Otro ejemplo que damos es información asimétrica. En situaciones en las que tenemos, tal cual como en la externalidad, pero en muchos otros mercados, ¿qué pasa si yo no sé información valiosa para la toma de mi decisión? Y doy el ejemplo de los carros usados. Tal vez yo no quisiera comprar
este carro porque yo no sé si me va a salir bueno, si me va a salir malo. Yo lo quisiera contratar a esta persona porque no sé si me va a salir buena, me va a salir mala. Entonces yo necesito de cierta manera tratar de reflejar entonces en el precio cómo es mi aprensión a ese riesgo. Y entonces eso resulta normalmente que los precios sean más bajos. Evidentemente, y como ya lo estaba diciendo, si el precio es más bajo de lo que debería ser el equilibrio de mercado, entonces vas a tener una situación en la que hay escasez o tienes menos oferta. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, hay varios ejemplos. En el ejemplo de los carros usados, lo que el mercado ha hecho para minimizar este problema de información asimétrica es crear algún tipo de garantía o de seguro. Decirle a la persona que va a comprar el carro, te lo garantizo por tanto tiempo. Si en tanto tiempo no tienes ningún problema, entonces págamelo. De esa manera tú te estás quitando ese riesgo, esa incertidumbre que tú le estás viendo al instrumento, que sea que estés comprando, que en este ejemplo es un carro, pero que entonces te va a ayudar a ti a testearlo. Lo mismo con, por ejemplo, en el mercado laboral, una de las cosas que se ve es que esa persona que sí es un buen profesional, que tiene un alto nivel de productividad y que quiere un salario equivalente a ese nivel de productividad, da señales a su potencial empleador. Podríamos hablar del currículum, podríamos hablar de una certificación especial, podríamos hablar de algún título académico, pero todas esas cosas conllevan transmitirle a ese empleador que tiene información asimétrica, es decir, que no puede medir correctamente el nivel de productividad de la persona. Esa persona que sea productiva le dice o utiliza ese instrumento de mercado para decirle: de esta manera te voy a probar mi nivel de eficiencia. Entonces, en el último ejemplo, una de las cosas que estábamos hablando es, bueno, el argumento para la intervención, si ya esos no son suficientes, tenemos entonces quién provee los servicios públicos o quién provee los bienes públicos. Bienes públicos, y aquí es donde hay un error también, está definido no como cosas que da el Estado, sino cosas que son, y digo cosas porque pueden ser bienes o servicios, pero son bienes o servicios que son no rivales, es decir, que el uso de una persona no afecta a los demás o no hace que haya menos para los demás, y el hecho de que sea no excluyente. No excluyente significa que si yo se lo voy a dar a una persona, no se la puedo quitar a otras personas o no puedo hacer que otra persona no lo disfrute. El argumento, por ejemplo, de Paul Samuelson por mucho tiempo era: en una circunstancia en la que yo no pueda hacer que provee un servicio y que solamente los que paguen lo pueda tener, ninguna empresa privada lo va a querer proveer, porque entonces no va a tener los beneficios de proveer el servicio. Y el ejemplo que él da es el de un faro. Yo no puedo, al momento de hacer el faro, evitar que los demás se beneficien del faro. Pero Ronald Coase nuevamente da un ejemplo precisamente con los faros y dice: no hay ningún problema, tú puedes establecer ese servicio como parte de otro servicio que sí puede ser privado. Es decir, o bien podría ser club también. Lo que yo podría hacer es ofrecer el servicio del faro y no cobrar por el faro, pero cobrar por otro servicio como por ejemplo el anclaje. Y de hecho él habla de la larga historia que tenía el Reino Unido dando precisamente este tipo de servicios. Entonces, con eso lo que quiere decir es que no es cierto que porque un bien sea público, nuevamente, un bien que sea difícil de excluir y que sea no rival, no puede ser dado por la empresa privada. La empresa privada lo puede dar en conjunto con otro servicio y de esa manera sí podemos tener bienes públicos o podemos tener mayor cantidad de bienes públicos que al final son buenos para la sociedad. Entonces, espero que este video resumen les haya por lo menos despertado un poco el interés de ver esos videos y hayan servido como un buen resumen para las personas que ya vieron mi video. Al final, la conclusión a la que quiero llevar es: si ya el mercado es eficiente, una intervención sería volverlo ineficiente. Y si el mercado es eficiente, estudiemos la naturaleza de esa ineficiencia. ¿Es esa ineficiencia resultado de alguna intervención gubernamental, alguna barrera de entrada alta y necesaria, alguna barrera de salida, algún costo de transacción? Y si existe ineficiencia del mercado, ¿qué puede hacer el mercado para corregir esa ineficiencia? Ahí tiene mucho que ver con el rol del emprendimiento. ¿Será que aquí hay una oportunidad de negocio que evidentemente el interventor no va a poder ver por un tema de información asimétrica, pero que si se le permitiese a un emprendedor poder entrar y corregir esa ineficiencia, hay una posibilidad no solo de corregir la ineficiencia, sino crearle ganancia a ese emprendedor?